el turno de la doctora Jenny Ortiz Bernal con el tema la resiliencia como factor de diseño. Ella es de la Universidad de América en Colombia. Doctora Jenny, ¿quiere presentar usted la ponencia o quiere que yo la presente? Está mi compañero, mi colega también, Camilo Moreno, Camilo Alejandro Perdón, Moreno Iregui, que efectivamente es también también es el parte de director. esta investigación. Y una disculpa, no lo leí. Tranquilo. No, si Muy quiere, bien, ¿quiere entonces presentar su merced la la presenta. presentación? Ok, entonces déjenme buscar el archivo, denme un segundo. No sé si mi colega ya está por aquí. Sí, aquí Ok. estoy. Espero que no se escuche mucho al perrito que están regañando al lado. No, No no, sé. no se escucha, no se preocupe. Bueno, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer esta invitación que nos han hecho para participar en este congreso que yo creo que nos ha aportado pues en una ida y regreso respecto a estas condiciones que tienen que ver con el hábitat humano y particularmente cómo podemos estudiar mejor nuestras ciudades hacia una resiliencia y hacia un riesgo. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, pues nuestro proyecto se enfoca particularmente en el sector de las cruces. Más adelante tenemos un mapa de localización para quienes no conocen Bogotá, pero pues particularmente nuestro enfoque parte de una lectura casi que lefebvriana, donde entendemos que las condiciones del habitar y las condiciones del territorio no se pueden leer sin entender a aquellos usuarios o aquellos habitantes que les dan un sustento a estas prácticas en el espacio. Y en esa medida, nuestra visión de cómo debería hacerse una intervención en estos espacios urbanos parten en principio de entender cómo las comunidades se vuelven pues, resilientes precisamente frente a los cambios que van teniendo. Constantemente vamos a escuchar que pues tenemos problemas de gentrificación en las ciudades, los videos que aparecen de Ciudad de México en las redes en estos días y los desalojos. Tenemos problemas frente a los cárteles inmobiliarios que hay en todas las ciudades. No es un problema específicamente que está viviendo México, sino que es un problema que se da a nivel global. Pero pues hemos encontrado en esta investigación que hemos realizado con Jenny que particularmente quienes han sido los principales motores de cambio en estos barrios son las mismas comunidades. Pues también es importante aclarar que esta es una investigación, pues que aunque tiene particularmente un enfoque temporal en los últimos 10 años, pues es resultado de muchos trabajos que ha hecho Jenny desde ese enfoque, particularmente de las comunidades, de los enfoques comunitarios para entender la resiliencia. Y de mi parte es la visión del patrimonio, digamos que mi área particular de estudio son los centros históricos y en esta investigación trazamos un puente entre cómo hay un activismo social que resignifica el patrimonio y que nos lleva a acciones para intervenir esos espacios públicos. Siguiente. Bueno, entonces, pues para el caso de las cruces, esta resiliencia se expresa precisamente en unos nodos sociales que articulan todo lo que tiene que ver con arte, todo lo que tiene que ver con organización vecinal, con la memoria colectiva, precisamente como esos mecanismos de permanencia frente a estos procesos de gentrificación que mencionaba anteriormente Camilo y integrar estas formas de habitar en la planificación urbana precisamente redefinen ese rol del diseño, ¿cierto? Como una herramienta para fortalecer estas redes, proteger esos vínculos simbólicos y garantizar ese derecho a seguir siendo en el lugar. Entonces, pues, esta investigación no solo va a documentar como esta experiencia barrial,
sino que aquí queremos proponer una lectura contextual, ¿cierto?, sobre esas dinámicas comunitarias como precisamente una herramienta de gestión social y de autogestión. Y entonces, desde esta perspectiva de la resiliencia, nosotros proponemos aquí no solo como el concepto de la resiliencia como la capacidad de respuesta ante las crisis, sino que queremos proponerlo como un principio de diseño urbano basado precisamente en el reconocimiento de las formas populares del habitar, ¿cierto? Y de esa apropiación y del arraigo que hay territorial. Qué pena con ustedes la serenata. Entonces, siguiente, por favor. Para poder entender precisamente este concepto de la resiliencia, entonces nosotros hemos investigado o indagado un poco cómo es que se transforma el concepto de la resiliencia urbana a través de los tiempos. Entonces, empezamos en 1987, ¿cierto? Con Carl Holling, que él aborda la resiliencia como esta capacidad de los ecosistemas para absorber las perturbaciones o reorganizarse sin perder esas funciones esenciales. Esto está mucho más centrado en esa estabilidad ecológica, ¿cierto? Pero es una visión un poco más como al hecho físico y mucho más técnica e instrumental. Ya para 1999, con Denis Millete, vemos que él aborda el concepto de la resiliencia y lo relaciona o lo empieza a relacionar precisamente con esa gestión del riesgo, con esa prevención de desastres. Y aquí empezamos a hablar un poco de la ordenación del ordenamiento territorial. Sin embargo, estas aproximaciones siguen siendo muy instrumentales, siguen siendo centradas en variables físicas y de infraestructura. Ya entonces para el 2002 volvemos con Carl Holling, ¿cierto? Y Lance Gunderson, que ellos en 2002 empiezan a hablar de una resiliencia evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos empiezan a ver la resiliencia como una capacidad de un sistema ecológico o social. Empiezan a hablar de un sistema socioecológico. Y ellos lo que quieren aquí precisamente es abarcar esa interacción entre los sistemas naturales y los sistemas humanos. Ellos reconocen precisamente que los sistemas urbanos están en constante cambio, que ellos se reorganizan, que ellos tienen una adaptación constante y esto permite incluir precisamente factores como la autoorganización, como el aprendizaje colectivo, que para nosotros es muy importante, y la capacidad de innovar frente a esa adversidad. Ya para 2003 vemos otros autores como Joseph Gottschalk, que él habla otra vez sobre la prevención de desastres, pero esta visión sigue siendo muy técnica y muy instrumental, es como si hubiera un retroceso. Entonces, en 2013 empezamos a hablar de una resiliencia que comienza a ser atendida como una construcción multidimensional. Aquí ya empezamos a abordar aspectos sociales, culturales, institucionales que antes no se tenían en cuenta porque solo se abordaba como el hecho físico y todo lo que tenía que ver con la estabilidad ecológica. Entonces, aquí ya empezamos a abordar temas institucionales, temas sociales y culturales, que esto es muy importante para cómo nosotros queremos abordar el concepto de la resiliencia. Ya en 2016 empezamos a ver como esa necesidad de entender esas relaciones del poder y esa desigualdad estructural en los territorios. Entonces, aquí lo que se evidencia con la evolución del concepto es que se empiezan a abordar unos mecanismos o se empiezan a evidenciar unos mecanismos de exclusión que limitan precisamente a las comunidades, ¿cierto? Y empezamos a hablar de escalas espaciales, de escalas temporales y escalas diversas al poder evidenciar esas desigualdades en el territorio. Entonces, ya para, pues como que todos estos enfoques son muy diversos, siguen siendo instrumentalizados
Y esto lo que permite precisamente es invisibilizar esas desigualdades estructurales, ¿cierto? No se habla de justicia social, no se habla de justicia espacial. Y digamos que aquí en 2021, ya 2023, 2025, empiezan unos autores a hablar sobre precisamente esas redes del cuidado y esos vínculos simbólicos que hay en el territorio. Y empezamos a abordar ya un término o un indicador muy importante que es el capital social dentro de la resiliencia. Entonces, aquí, pues en respuesta a todos estos enfoques, surge precisamente como estas capacidades adaptativas de las comunidades frente a esas redes del cuidado y frente a esos vínculos simbólicos con el territorio. Y aquí es donde nosotros queremos pararnos precisamente, porque para nosotros es muy importante ese concepto, cómo se aborda la resiliencia desde precisamente esos vínculos con el territorio. Entonces, aquí vemos como a través del tiempo la resiliencia empieza a entenderse cada vez más como un proceso social y continuo, ¿cierto? De reorganización, de transformación, de producción de agencia territorial, en el que los actores locales pues tienen un rol muy importante y precisamente empiezan a convertirse como en esos diseñadores activos del espacio urbano. Siguiente, por favor. Entonces, debido a esto, pues como les decía anteriormente, ahí nace un concepto muy importante y digamos que una de las aportaciones conceptuales teóricas más relevantes para esta investigación, en este estudio, es la incorporación del capital social, ¿cierto? Entonces, aquí lo que queremos ver es que este capital social finalmente se vuelve como un factor estructurante en la resiliencia, ¿cierto? Es decir, cómo puede explicarse la ciudad, pero no desde el hecho físico ni desde la infraestructura, o empieza a entenderse las ciudades de esos hechos, sino desde otras condiciones que están mucho más ancladas a lo social y a esos vínculos con el territorio. Entonces hablamos que pues hay unos autores, ¿cierto?, que hablan de que hay unas normas, unos valores, ¿cierto?, que se comparten y que eso facilita un poco la cooperación para poder gestionar el territorio. Luego hablamos de que precisamente hay que empezar a introducir unos indicadores que sean más cualitativos para poder medir precisamente esa realidad de esos mecanismos comunitarios que nos van a ayudar a entender cómo es que los actores empiezan a interactuar con el territorio y a intervenir este territorio, ¿cierto? Entonces hablamos que es muy importante mantener las redes comunitarias, esto como indicadores que propone el capital social, habla de la confianza entre actores, habla de una cultura cívica de apropiación del territorio y de una participación comunitaria. Entonces, desde esta perspectiva, finalmente las comunidades que habitan en estas condiciones de vulnerabilidad no deberían ser vistas como esos espacios pasivos, sino más bien como unos actores muy, muy activos de la producción de la ciudad, porque finalmente por medio de ellos es que ejercen como estas prácticas de recuperación en los espacios, como por ejemplo la autoconstrucción de la vivienda, la resignificación del patrimonio y esa creación de redes de apoyo mutuo, que finalmente son ese ejemplo del capital social y cómo se materializa en esas formas de la resiliencia urbana. Siguiente, por favor. Bueno, pues nosotros aplicamos esta investigación particularmente en un caso de estudio, como les decía, es el barrio Las Cruces que se encuentra al sur del centro histórico. Si bien es un barrio que tiene unos orígenes coloniales, pues como pasa en otras ciudades existe el centro bonito, el centro no tan bonito. Si nos fuéramos a Ciudad de México, que tal vez es un caso que tengan más en el común en el imaginario, pues está donde está la catedral versus la Merced, la Lagunilla o todos estos sectores populares. Entonces, Las Cruces casi que sería este símil de este barrio.
empezamos a encontrar que hay una relación muy profunda entre hitos históricos de este lugar. O sea, están las iglesias, las plazas, sobre todo la plaza de mercado, que es un punto de encuentro particularmente importante. Sin embargo, si vemos estas fotografías, si vemos estos lugares, podemos encontrar que son casi que elementos sueltos donde no hay comunidad desde la fotografía, pero cuando uno empieza a entrar en el territorio, empieza a darse cuenta que probablemente la significación que hay alrededor de estos sitios urbanos no es por su importancia iconográfica, no es tanto por su importancia arquitectónica, sino porque se vuelven referentes y puntos de encuentro para empezar a desarrollar esas actividades de vinculación de lo comunitario. Es muy interesante que para quienes conozcan Bogotá, Bogotá está organizado por calles y carreras. Las carreras van de sentido norte-sur, mientras que las calles van en sentido oriente-occidente. Y casi que todos los vínculos que se dan en las cruces es a partir de esa relación oriente-occidente, que es subir hacia los cerros. Uno en Bogotá todo el tiempo tiene este referente de los cerros como una escenografía urbana y en este caso no es una excepción. Este barrio, por las condiciones morfológicas, pueden ver en este mapa que ya hacia el costado sur empieza a cambiar esa topografía y pues esto hace que constantemente se construyan unas relaciones que no están pensadas tanto en vincularse con la Candelaria o vincularse con ese centro histórico monumental, sino que implica tejer unas relaciones internas barriales que incluso se salen de estos límites a otros sectores de otros barrios populares que se han dado alrededor de las cruces. Siguiente. Doctor, ¿le quedan 2 minutos? O que nos toque ir mucho más rápido. Listo, dale la siguiente. Bueno, pues metodológicamente tenemos tres fases principales. Una que tenía que ver con una observación participante. Vale la pena comentar que Jenny es habitante de este sector de las cruces y por ende tenía como un relacionamiento comunitario mucho más próximo con unos ciertos grupos, particularmente grupos de artistas del rap, que nos ayudaron a darle otra visión a esta disputa del patrimonio. Luego empezamos a ver o aplicar los indicadores que ya Jenny les empezaba a comentar a partir de ese marco teórico que nos permitía identificar redes sociales, participación comunitaria y algunas instituciones que empezaban a volverse articuladora de estas actividades. Y por último llegamos a una matriz de sistematización de esta información. Si quieres darle a la siguiente. Bueno, creo que Jenny se fue. No la estamos escuchando, Jenny. Perdón. Creo Aquí identificamos dentro de los resultados un mapa de actores que está directamente relacionado con esos nodos de resiliencia que les mencionaba anteriormente. Esos nodos de resiliencia, pues, son los nodos estructurales que tienen que ver con esos elementos centrales que sostienen la resiliencia comunitaria, es decir, las juntas de acción comunal, los lugares donde se activan estas dinámicas y estas acciones en el territorio. Luego tenemos unos actores específicos que están asociados a cada nodo. Cada nodo tiene como un representante, ¿sí? De acuerdo a la actividad que se realiza en cada uno de estos lugares. Entonces identificamos la Junta de Acción Comunal, colectivos artísticos, referentes culturales o individuos que están trabajando ciertas temáticas en el barrio y ciertas plataformas como mesas locales de hip hop. También identificamos unas funciones o dimensiones del capital social que se activaban por medio de esos roles de los actores en medio de esos nodos estructurales o espaciales. Entonces ahí tenemos liderazgo, redes, apropiación simbólica y algo muy importante que era la participación. Sin la participación de la comunidad es muy difícil lograr esta resiliencia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que hicimos fue traer como algunos ejemplos de intervenciones. Aquí, por ejemplo, está el Parque de las Cruces. Hicieron una toma cultural para
recuperar un espacio que tenía un foco de contaminación por acumulación de basuras. Lo que hicieron fue transformar el espacio por medio de una toma cultural y a partir de unos jardines por medio de elementos de reciclaje. Siguiente, por favor. Aquí por medio del arte vemos cómo se apropian de ciertos espacios que no están siendo utilizados y ellos empiezan a activar ciertas dinámicas, ciertos eventos en estos espacios para precisamente generar esa confianza, esa activación del espacio y esa apropiación y pertinencia por el territorio. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra actividad precisamente donde hay una relación intergeneracional, donde vemos los adultos mayores con una exposición fotográfica de cómo se ha ido transformando el barrio y unas acciones artísticas que precisamente permiten esa relación intergeneracional. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, pues a partir de todo esto que vimos y como vieron en las diapositivas anteriores, habían unos carteles que se llamaban Nos tomamos las cruces, súmate a la transformación del espacio público. Pues esto lo que refleja es la riqueza del tejido social que hay, del tejido local y de esa diversidad de estrategias que tienen todos estos actores en el territorio y que precisamente son las que activan la resiliencia territorial y cada uno de estos actores cumple un rol específico en el territorio. Y esto lo que hace es que exista esa reproducción simbólica, ¿cierto? En defensa del derecho al territorio y crear nuevas formas de habitar desde el arte, desde la memoria, desde la acción colectiva. Siguiente, por favor. Esta es la matriz que les comentaba mi colega. Entonces aquí lo que hicimos fue aplicar como esos indicadores identificando los líderes, los colectivos, cuáles eran los espacios, cuáles eran como esas acciones que permitían generar esa confianza y cómo se generaba esa apropiación simbólica del territorio por medio de todas esas acciones y los locales. Entonces aquí lo que hay es un cruce de información que precisamente pone en el centro las relaciones humanas. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les dije anteriormente, esto profundiza y pone en el centro todo este tejido comunitario. Aquí, pues, esto visibiliza un poco que la resiliencia, perdón, no se distribuye hegemónicamente en el territorio, sino que se concentra en esos nodos específicos de los territorios. Siguiente, por favor. Camilo, si quieres concluir. Bueno, perdón. Aquí, dentro de esta matriz, identificamos 5 dinámicas fundamentales. La primera, la reactivación del espacio público. La segunda fueron las redes de colaboración intercolaborativa. La tercera, la resignificación del patrimonio, la resistencia a la gentrificación y la construcción de identidad colectiva. Eso fue lo que resultó de la matriz. De cruzar esa información con esos actores y esos nodos, salen estas 5 dinámicas que precisamente son como esos principios del diseño urbano para la resiliencia con un enfoque social. Siguiente, por favor, que ya es como la conclusión. Camilo. No, bueno, es que yo creo que en los 5 puntos finales que veíamos, más allá de una, digamos que reflexión respecto a las acciones en el espacio físicas de un diseño hecho desde la arquitectura, lo que queremos encontrar es que ese diseño urbano debería partir de esas iniciativas locales, de esas iniciativas que transforman el espacio urbano a partir de pequeñas acciones que pues hoy en día las hemos llamado placemaking, pero que es que las comunidades las han venido haciendo básicamente desde el principio de sus organizaciones barriales, que estas, por ejemplo, tomas o disputas que pueden existir, por ejemplo, con el patrimonio, donde una plaza fundacional no es solo el espacio de culto religioso, sino que puede ser el espacio que se toma a partir de las prácticas artísticas para poder tomar a los chicos que están en unos entornos de repente conflictivos por violencia y demás, que puedan usar estos espacios como espacios del arte y espacios para transformar estas condiciones que tienen sociales, pues nos da un resultado que el diseño urbano no es una condición física netamente, sino que es esa relación entre lo físico y lo social. Con eso cerraría porque estamos un poco pasados del tiempo, pero muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes.
Les agradecemos por estar aquí y voy a permitirme compartir brevemente la constancia digital para que la puedan visualizar. Solamente denme un segundo. Aquí está. Estos diplomas para la doctora Jenny Yolanda Ortiz Bernal y el doctor Camilo Alejandro Moreno de la Universidad de América Colombia por su participación como ponentes en la mesa 3 con la temática la resiliencia como factor de diseño urbano. Se las haremos obviamente llegar por correo electrónico. Muchísimas gracias a ambos.